Bueno, vamos a seguir avanzando en los temas de la materia. Acá vamos a ver derivadas parciales, ¿sí? O también se puede decir como la derivada de una función real con respecto a un vector. ¿De qué se trata esto? Se trata específicamente de que ahora, como tenemos varias variables independientes, ya no podemos hablar de una derivada total, sino que lo que vamos a medir, lo que vamos a intentar medir es las tasas de cambio instantáneas, que son las derivadas, ¿sí? Con respecto a cada una de sus variables. Por ejemplo, acá nos aparece, ¿no?, una función de producción, la función Q, donde la cantidad a producir depende de las variables capital y trabajo. Queremos analizar entonces la tasa de variación de la producción ante un cambio infinitesimal en uno de los insumos, ¿sí? O sea, queremos saber cómo varía la producción total cuando cambia el capital, cuando aumentamos mínimamente el capital. Acuérdense que la derivada es una tasa instantánea de cambio, mientras que el trabajo lo mantenemos fijo. O cómo varía la producción cuando cambiamos infinitesimalmente el trabajo, mientras que el capital lo dejamos fijo. Bien, acá estamos pensando en una función económica de dos variables independientes que determinan la producción. Y entonces pensamos los cambios de pensamos los cambios de la producción variando solamente una de sus variables independientes. Bien, esto lo podemos pensar también en otros fenómenos, como por ejemplo creo que en algún momento charlamos en la sensación térmica. Bueno, cómo cambia la sensación térmica ante un cambio en el viento sin cambiar la temperatura, o cómo cambia la sensación térmica ante un cambio en la temperatura sin cambiar la velocidad del viento. Bien, pero también podemos hablar de muchas variables, ¿sí? De una cantidad n de variables. Siempre digo muchas y no infinitas. Tengan en cuenta que estamos hablando de una cantidad de variables independientes finitas, no de algo indefinido, ¿sí? No importa si son dos o más, pero estamos hablando de una cantidad finita específica de variables independientes. Bien, y se dice de un vector, y acá leíamos en el título, ¿no?, la derivada de una función real con respecto a un vector. ¿Por qué? Porque al tener más de una variable independiente, podemos considerar las variables independientes como un vector. Un vector compuesto donde cada uno de sus componentes, cada uno de sus elementos, no es otra cosa más que una variable de la función que estamos trabajando. Aquí está la definición rigurosa, ¿no? Sea f una función con S contenido, que parte de S, en subconjunto S, contenido en Rn, y va hacia los reales. ¿Qué quiere decir que parte de Rn? Que tiene n componentes, n variables independientes. Y el resultado de aplicarle valores a esas variables independientes es un resultado real, ¿sí? Cuando nosotros le damos valores, por ejemplo acá en la función de producción, a K y L, lo que obtenemos es un valor de producción, no varios valores, uno solo. Ese es un conjunto abierto y se define la derivada parcial de f en el punto x0 perteneciente al conjunto abierto respecto a la variable xy al siguiente límite si existe. Acuérdense que las derivadas no son otra cosa más que límites, ¿sí? Delta xy tendiendo a 0 va en el denominador. Esto también a veces se escribía como x menos x0, ¿sí?, cuando x tiende a x0. Y arriba tenemos entonces la función en el punto que estamos analizando. X sub 0 quiere decir un punto específico, donde las variables tienen un valor. Más delta de xy, que es la variación en una sola de sus variables. E sub i es un vector compuesto de ceros con un 1 en el lugar i. Entonces solamente aplica el aumento en la variable xy. Menos la función en el punto. Voy a decir de nuevo, ¿qué tenemos en el numerador? Tenemos la función en el punto más una variación pequeña, infinitesimal, en la variable xy. Menos la función en el punto, sin variación en xy. Eso dividido a la variación es la tasa instantánea de cambio. Si lo escribimos en forma analítica, este x0, que es un vector, nos queda x1 0, x2 0, x3 0, hasta xy0 más la variación en xy hasta xn 0. Y después directamente la función en el punto sin el delta xy que me está haciendo el incremento en la variable que estamos analizando, sobre la variación en xy. Este límite es cuando delta xy tiende a 0, o sea, esta variación es infinitesimal. Fíjense las formas de simbolizar la derivada parcial.
este arroba medio raro, derivada de la función respecto de xy, en el punto x sub 0, o f sub xy en el punto x sub 0. ¿Bien? Insisto, más allá de esta rigurosidad de lo que estamos estudiando, piénsenlo como ante un fenómeno que se desarrolla con varias variables, como por ejemplo habíamos analizado en la introducción de las funciones de varias variables a la demanda de un bien, ¿sí? Piensen que solamente una de esas variables cambia infinitesimalmente, y lo que está dándonos la derivada parcial es cómo cambia ante ese cambio infinitesimal la función en su totalidad. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa instantánea de cambio? Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de derivadas parciales o de derivada de una función real con respecto a un vector. Es lo mismo decir una cosa que la otra, naturalmente vamos a referirnos a estas derivadas como derivadas parciales, a diferencia de las derivadas de las funciones de una sola variable que se denominan derivadas totales, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros, por ejemplo, fíjense, esta función tiene tres variables, la variable x1, x2 y x3, ¿sí? Y la función es 2x1 menos x2 más 4x3 al cuadrado. Si yo le doy valores a x1, x2 y x3, obtengo un valor en la función de x, ¿sí? Por ejemplo, si le doy el valor 0, 0, 0, hago 2 por 0, 0, menos 0, más 4 por 0, 0, me queda 0 al cuadrado, 0. Resultado de la función, 0. Si le doy otro valor, obtengo otro resultado, ¿sí? Ahora lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo derivamos? ¿Cómo hacemos una derivada parcial? Por ejemplo, si yo hago la derivada de la función respecto de x1, o si hago la derivada de la función respecto de x2, o la derivada de la función respecto de x3. Acá la cuestión es la siguiente. Como nosotros analizamos, ¿sí? Nosotros analizamos que solamente una de estas variables cambia, cuando hacemos la derivada de una función respecto de una variable, las otras variables son parámetros, son constantes, ¿sí? Y las tenemos que pensar como tales. Bueno, acá acuérdense, tenemos por ejemplo 2x1 menos x2 más 4x3 al cuadrado. Acuérdense de la regla de la cadena. Primero derivamos toda esta relación funcional. Para eso bajamos el 2, adelante, 2 por todo lo que está adentro. Y luego hacemos la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro no es otra cosa más que 2. ¿Por qué? Porque como estoy derivando respecto de x1, si yo derivo 2x1 respecto de x1, bueno, es bastante fácil. 2 por x1 derivado es 2, lo puse acá afuera. Menos x2. Como estoy derivando respecto de x1, yo les decía, x2 pasa a ser una constante. Entonces, esto me queda derivada a 0, más 4x3. Como estoy derivando respecto de x1, esto es una constante, 0. Derivada grande, ¿sí? De la función cuadrática y por derivada de lo de adentro. 2 por 2 me queda 4 por 2x1 menos x2 más 4x3. Si derivo respecto de x2, de nuevo, la función grande me queda igual, 2 por todo lo de adentro, por la derivada de lo que hay acá respecto de x2 ahora. Fíjense, cuando derivo respecto de x2, esta partecita de acá, 2x1, nada, no queda nada. Pero cuando derivo esta partecita de acá, me queda menos 1. Y acá no me queda nada. Menos 1 por 2, menos 2 por 2x1 menos x2 más 4x. Bueno, eso mismo hago con x3, me queda el resultado 8 por 2x1 menos x2 más 4x. Luego, podemos analizar este valor en el punto 0, 1, 1, por ejemplo, o en cualquier otro. Bueno, simplemente reemplazamos los valores. 0, 1 y 1 acá, me queda 2 por 0, 0, menos 1 más 4 por 1, me queda menos 1 más 4, me queda 3 por 4, 12. Bueno, mismo proceso en las siguientes derivadas. Acá, por ejemplo, aparece una función de dos variables, la función xy, o sea, es una función de x y de y, x por y sobre x cuadrado más y cuadrado es, y podemos hacer la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Cuando derivo respecto de x, la y la considero una constante, cuando derivo respecto de y, la x la considero una constante. Bien, ¿cómo se puede pensar la interpretación geométrica? Bueno, fíjense, acá nosotros tenemos una superficie z, donde z es función de x y de y, de la variable x y de y. Si yo quiero
analizar las derivadas de x y de y en el punto, me estoy preguntando cómo cambia z, cómo cambia esta superficie ante un cambio infinitesimal en x o en y. Y lo que me va a producir es dos tangentes, discúlpenme, en el punto, la derivada de z, respecto de y me va a producir una tangente al punto paralela al eje y, acá está, y la derivada de la función respecto de x, la derivada de la parcial de z respecto de x, me va a producir una tangente en el punto P sub 0 paralela al eje x. Me está diciendo cuál es la variación que se produce, cuál es la tasa de cambio instantánea de la función z con respecto a cambios infinitesimales en la variable x. Y esta otra tangente, cuando la analizo geométricamente, me está mostrando cuál es la variación que se produce en la función z ante un cambio infinitesimal en la variable y. Bien, bueno, esta sería la presentación de derivadas parciales. Vamos a cortar acá con este video y seguimos con el tema de derivadas, que tenemos varias cosas más para conocer. Aplicaciones, derivadas superiores, lo que se denominan las derivadas cruzadas. Bueno, vamos a ir viendo